Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el ABC de lo inusual en la ortopedia pediátrica. Aproximadamente, empecemos con la incidencia, aproximadamente el 5% de todas las enfermedades genéticas van a ser de origen óseo, es decir, solamente de todas estas, solamente el 5 van a ser enfermedades que me van a afectar el hueso. El día de hoy vamos a hablar sobre aquellas que me afectan la densidad ósea, ya sea aumentándome la densidad del hueso o disminuyéndome la densidad. Empecemos a hablar sobre la osteogénesis imperfecta. Esta enfermedad se define como una alteración en la matriz extracelular ósea que va a resultar en la pérdida o no en la pérdida, sino en la disminución de la densidad ósea, entendiéndose la densidad ósea como la cantidad de peso o de gramos que están por cada centímetro cúbico de espacio. Bien, la incidencia de la osteogénesis imperfecta, tenemos que 1 de cada 10,000 a 20,000 recién nacidos vivos la pueden presentar. Esta incidencia va a variar de acuerdo a la localización, siendo un poco más frecuente en países como Costa Rica, precisamente porque en este lugar hay más zonas endémicas, precisamente donde se presentan este tipo de alteraciones genéticas. ¿Qué es lo que va a pasar en esta enfermedad? Bueno, hay una alteración en la estructura de la colágena. Aproximadamente el 85 al 90% de los pacientes que tienen osteogénesis imperfecta van a presentar esta alteración. La colágena tipo 1, que me va a formar precisamente la matriz extracelular del hueso, va a estar formada por 3 cadenas alfa, siendo 2 cadenas alfa 1, que son las que se observan aquí en gris claro, y una cadena alfa 2, que es la que se observa en color negro. Estas cadenas por lo general están entrelazadas entre sí, formando una trenza dura, fuerte, que me va a mantener la estructura del hueso bien. ¿Y qué es lo que pasa en estas? Pues estas cadenas no se entrelazan bien, dejan estos como espacios, haciendo que precisamente estos espacios me debiliten la estructura del hueso y no solamente el hueso, sino de todo lo que me afecte la colágena tipo 1, pero principalmente el hueso. Entonces, esta alteración o estos espacios que me van a dejar son los que van a hacer que se debilite y que entonces este hueso sea un poco más débil. Recordando, la osteogénesis imperfecta también es conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Entonces se le llama así precisamente porque estos huesos son muy débiles y tienden a tener fracturas repetitivas. Dentro de la clasificación genética de la osteogénesis imperfecta, tenemos todos estos genes que se observan aquí, están involucrados precisamente con el mecanismo en que se va a alterar y me va a debilitar el hueso, siendo del 85 al 90% aquellos que tienen un déficit o un defecto en la síntesis de la estructura de la colágena, precisamente en las cadenas alfa 1 y alfa 2. Si se fijan, de este 85-90% me dice que son de carácter autosómico dominante, es decir, un factor que es bien importante porque precisamente el mayor porcentaje de los casos de osteogénesis imperfectas van a ser de un origen dominante. Del 10 al 15% de los casos van a ser de carácter autosómico recesivo y me van a afectar ya sea a la mineralización del hueso, al desarrollo de los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, o en el procesamiento en que se forma la colágena tipo 1. Y precisamente dependiendo del gen que se afecta, es las características clínicas que vamos a tener. Vamos a hablar de las características clínicas generales que se afectan en la colágena tipo 1, ya que esta es la más frecuente. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que existen múltiples fracturas, ya sea en el mismo hueso o en diferentes huesos a diferentes edades. Dependiendo del tipo de osteogénesis, que ahorita más adelante lo vamos a ver, es la edad en que se puede llegar a presentar la osteogénesis y la severidad de la misma.
Eh, si tenemos una fractura de repetición en un mismo hueso, en un hueso en desarrollo, entonces este hueso que está en desarrollo precisamente no se va a formar de la manera adecuada, es decir, puede crecer con deformidades o me puede afectar al cartílago de crecimiento y tener una restricción en el crecimiento del hueso. Van a tener también sordera. Esta sordera es de dos tipos. La principal es precisamente por una autoesclerosis o por la fractura en los huesecillos propios del oído. Y hay una que es sensorial, que se va perdiendo conforme va creciendo el paciente y por lo general la presentan después de la segunda década de la vida. Estos pacientes, precisamente como tienen una restricción en el crecimiento por las múltiples fracturas que presentan, pueden llegar a tener una talla baja, no todos, ahorita lo vamos a ver más adelante, de todos los tipos que hay en cuáles se presenta. Va a haber una debilidad muscular, como son niños que se la pasan con deformidades en los huesos o inmovilizados por las fracturas, sus músculos por la inmovilidad que tienen en ese momento, por el reposo que tienen que guardar, sus músculos no se desarrollan de manera adecuada y entonces tiene una debilidad muscular generalizada. De misma manera, esta misma inmovilización que tienen los pacientes por las fracturas hacen que tengan una osteoporosis secundaria o una osteopenia secundaria a una inmovilización prolongada. Pueden llegar a presentar también dentinogénesis imperfecta. Precisamente esto es por un defecto en la dentina de los dientes, valga la redundancia, que hace que sea un poco más delgada de lo normal y entonces los dientes tienden a ser de este color pardo, medio transparentes, haciéndolos también más débiles. Y por último, también podemos llegar a presentar las famosas escleras azules o grisáceas porque hay un adelgazamiento y se llega en el ojo y se llega a traslucidar el humor vítreo y entonces es lo que le da la apariencia a las escleras de este color, ¿no? La translucidez que llegan a tener. Bien, si ustedes se fijan en este cuadro, tenemos 21 tipos de osteogénesis imperfecta y de estos 21 tipos, los primeros 4, que son los primeros tipos que se clasificaron dentro de la osteogénesis imperfecta. La primera clasificación se llamó clasificación de Silence, fue el primero en decirnos cómo se dividía la osteogénesis imperfecta y ya después se fueron descubriendo que había más genes involucrados, entonces los primeros 4, como les había mencionado en un inicio, son los que presentan mayor predominio, es decir, del 85 al 90% de los pacientes me van a presentar estos 4 tipos de osteogénesis imperfecta, siendo las primeras 4 de carácter autosómico dominante y me va a afectar a los genes de la colágena tipo 1, ya sea las cadenas alfa 1 o alfa 2. Y bien, dentro de los primeros 4 tipos tenemos que la osteogénesis imperfecta tipo 2 va a ser aquella en donde la severidad es grande, ya que estos pacientes no llegan a nacer o aquellos que nacen mueren durante el nacimiento por las fracturas que llegan a presentar durante el canal del parto y aquellos pacientes que no se o que son detectados también pueden tener fracturas en la parte durante su desarrollo intrauterino. Entonces, la osteogénesis tipo 2 es la más grave de todas, es la más severa. Afortunadamente, no es la más frecuente. Dentro de las más frecuentes de los primeros 4 tipos es la tipo 3 y ya después la 1 y la 4. La tipo 3 también es de las más severas y me va a deformar a los huesos de manera progresiva porque estos niños suelen tener fracturas, al menos 1 o 2 fracturas antes del primer año de vida, pero no las suelen tener de manera intrauterina. Entonces, cuando salen del útero, ya cuando nacen, es cuando empiezan a tener las fracturas y cuando empiezan a tener fracturas muy pequeños, estamos hablando de que tienen meses de edad, empiezan a tener deformidades en los huesos por una consolidación inadecuada, ¿no? O
aquellos pacientes que llegan a tener fracturas de repetición en diferentes partes del cuerpo, perdón, pueden llegar a perder también un poco de movilidad por la inmovilización que utilizamos con ellos. Y estos pacientes también llegan a tener características físicas muy específicas, ¿sí? Son aquellos que llegan a tener una talla muy baja, tienen su carita como triangular, tienen las manos pequeñas y los tipo 1 y 4, dentro del mayor porcentaje que tienen, suelen ser moderados o poco, o que les afecta poco, ¿no? En la tipo 1 son pacientes que pueden llegar a tener una estatura normal o ligeramente bajitos y que no presentan deformidades óseas. Y la tipo 4 son aquellos que sí llegan a tener una talla baja y que pueden llegar a presentar deformidades óseas. Les he mencionado a lo largo de la plática las deformidades óseas porque es un punto muy importante para que nosotros podamos darle una mejor calidad de vida a estos pacientes. Entonces, es parte de su tratamiento atender esta parte de la osteogénesis imperfecta. Y bien, entrando dentro del tratamiento, vamos a tener que tenemos 3 objetivos que son los principales. El primero es que estos niños no se me fracturen tanto, es decir, que hay una disminución en el número de fracturas que lleguen a tener por año, que el dolor que lleguen a tener por la inmovilidad o por las lesiones que tienen ya no lo tengan, o que lo podamos mejorar lo suficiente para que estos niños puedan estar libres de medicamento y que estos niños también puedan tener una movilidad independiente. El tratamiento tiene que ser multinivel, ya que es importante que tratemos todos los aspectos que me van a afectar en la calidad de vida de estos pacientes. Obviamente tienen que tener un consejo genético para que nosotros podamos definir si realmente es una tipo 1, una tipo 2, una tipo 3, es decir, la que sea, si la tipo 19, no sé, la que sea, para que nosotros podamos dar un mejor pronóstico al paciente y también mejorar la calidad de vida. Tiene que haber una rehabilitación, no es solamente parte del ortopedista el poder dar el tratamiento, sino tiene que estar acompañado de una rehabilitación, ya que estos pacientes por la inmovilidad prolongada que tienen, como ya lo mencioné antes, no tienen una buena calidad muscular y tampoco tienen una buena movilidad. Entonces es importante que aunque el paciente tenga una fragilidad ósea, sí esté acudiendo a una rehabilitación precisamente para que pueda llegar a ser independiente, ¿no? A veces se cree que porque estos niños tienen los huesos de cristal no pueden ir a rehabilitación, ya que en la rehabilitación me los van a fracturar o le van a hacer algo, pero no, la realidad es que sí pueden y no solo pueden, deben de ir. Obviamente tienen que tener cuidados especiales durante su fisioterapia para que no tengan estos accidentes, pero no quiere decir que no puedan ir, al contrario. Es importante que también acudan al odontólogo para que no tengan las pérdidas dentales y que puedan tener una buena alimentación. A veces hay pacientes que la odontogenesis imperfecta les afecta tanto que llegan a perder muchos dientes y esta pérdida dental los hace que no puedan masticar. Y entonces, si no pueden masticar, tienen una nutrición inadecuada y empiezan no solamente a tener problemas propios del hueso, sino también problemas nutricionales como una desnutrición, un desbalance calórico en lo que están ingiriendo, por lo cual también deben de acudir con el nutriólogo y cualquier otra subespecialidad que se requiera. Así, por ejemplo, endocrinología o nefrología pediátrica, para que nosotros podamos también tener un buen balance en cuanto al aporte de vitamina D, de calcio que puedan llegar a estar teniendo estos niños. Dentro del tratamiento ortopédico, el tratamiento ortopédico va a estar enfocado a varias cosas. Uno, lo principal es que si el tratamiento ortopédico va a ser quirúrgico, es que nosotros alineemos el hueso quebrado. Es decir, que no dejemos una deformidad en el hueso, porque esta deformidad le va a ocasionar que se mueva con mayor dificultad.
Y entonces si no se mueve otra vez viene el ciclo vicioso donde hay una inmovilidad, donde hay una hiperlaxitud, donde el hueso ya no crece de la manera adecuada, ¿no? Entonces uno de los principales objetivos quirúrgicos dentro de la ortopedia es que nosotros podamos alinear el hueso. Y nosotros alineamos el hueso mediante osteotomías. Estas osteotomías se llaman osteotomías de tipo Sofil y lo que hacemos es hacer cortes en el hueso en diferentes niveles dependiendo de dónde se localice la deformidad. Y una vez que ya logramos la corrección de la deformidad, fijamos el hueso con estos clavos que se llaman clavos telescopados. Y estos clavos telescopados han venido a cambiarle la calidad de vida a estos niños, debido a que no solamente me ayudan a alinear el hueso, sino que tienen varias funciones. Uno, como se observa en la foto a la izquierda, este clavo se colocó de manera inicial así y este clavo telescopado es un clavo, nosotros llamamos macho y hembra, es decir, hay como un clavo adentro de otro clavo que lo va a sostener. Y esta rosca que se observa aquí en el nivel de la epífisis distal va a anclar a ese clavo al hueso, mientras que la parte que está como sobrepuesta se puede ir creciendo con el hueso, es decir, se queda una parte fija, la parte si el hueso crece, se va moviendo junto con él, precisamente para que no tengamos que estarlo quitando y quitando y quitando y quitando, ¿no? Entonces, a diferencia del material que se usaba antes, estos clavos telescopados han venido a cambiarnos no solamente la facilidad que nosotros podemos alinear el hueso, sino que no se tenga que hacer tanto cambio ni tanta cirugía en el niño. No solamente me lo alinean, sino que también me dan cierta dureza para que estos niños puedan empezar también a caminar una vez que ya tengan su hueso alineado. Hay criterios quirúrgicos bien específicos para que nosotros podamos colocar este tipo de clavos. Uno de ellos es que hayan tenido por lo menos más de 3 fracturas en el año, precisamente porque si no las tienen, pues no es un paciente que sea tan candidato a que le hagamos esto. Otro, que la deformidad del hueso realmente amerite que se haga una osteotomía. Y ya por último, antes de que se haga cualquier procedimiento quirúrgico, nosotros tenemos que tener bien en cuenta la densidad ósea que esté manejando el paciente en ese momento, ya que como les mencioné antes, estos pacientes pueden llegar a tener una osteopenia. Entonces, si tenemos un hueso que está osteopénico u osteoporótico y nosotros vamos y hacemos fracturas controladas, que son las osteotomías, es más difícil que este hueso consolide y en lugar de ayudarle al paciente lo estamos perjudicando, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos un estudio de densitometría previo y que tengamos niveles séricos de calcio y de vitamina D adecuados para que podamos hacer cualquier tratamiento quirúrgico. Si nosotros tenemos un déficit en la vitamina D del paciente, tampoco vamos a tener una adecuada consolidación ósea. Y aquí es cuando entran, como les había dicho, el equipo multidisciplinario, ¿no? Los nefrólogos o los endocrinólogos, a que nosotros estemos teniendo este balance adecuado en el metabolismo óseo para que el niño pueda tener un buen resultado quirúrgico. Después de que se opere el niño, entonces se va a rehabilitación, se va a todos lados para que este niño pueda caminar y moverse lo mejor que se pueda. Dentro de los tratamientos no quirúrgicos, ahorita ya les mencioné, es bien importante que tengamos bien estables los niveles de calcio y vitamina D en el niño, entendiéndose sobre todo estas cifras, ¿no? Que les pongo aquí, que la vitamina D por lo menos o la cantidad óptima que tengan los niños con osteogénesis imperfecta sean de 60 nanomoles sobre litro. Niño sano puede ser mayor de 30, o sea, cualquier cantidad que sea mayor de 30 y menor de 100, pero en los niños con osteogénesis imperfecta sí es mejor, o se ha visto en los estudios más recientes del 2018 para 2018, 2019, 2020, han reportado que en aquellos niños que tienen menos de 60 tienden a tener más problemas para la consolidación, o sea, entonces los tenemos que tener dentro de un rango bastante nivelado, por así decirlo.
También se habla sobre el uso de los bifosfonatos en estos niños, siendo los bifosfonatos, bueno, como ya lo sabemos, medicamentos antirresortivos. Y estos bifosfonatos, los que más han funcionado son intravenosos. Los bifosfonatos vía oral realmente no tienen tanta eficacia, al menos no en los niños, y en los adultos, pero los estudios lo que ha demostrado es que en el niño no tiene tanta eficacia, es decir, la absorción que va a tener este medicamento en el niño va a ser pobre y sí puede tener como las complicaciones de un uso prolongado de bifosfonatos. Entonces, los bifosfonatos intravenosos son los que han tenido mejor resultado, tanto para prevenir fracturas, sobre todo en columna vertebral, y no solamente para prevenir las fracturas en la columna vertebral, sino que me ayudan a que la vértebra en sí esté un poco menos como compactada, ¿no? Los bifosfonatos que más se están usando ahorita es el ácido solendrónico o el solendronato y el ácido pamidrónico, siendo de diferente aplicación. Aquí se las puse. El ácido solendrónico tiene una sola aplicación al año, es de manera anual. Esta aplicación se va a poner a la cantidad de 0.05 miligramos sobre kilogramo y después de esto se va a hacer su control de densitometría y sus niveles séricos de calcio, vitamina D, y si requiere algún extra se le va a agregar, es decir, ustedes ponen su aplicación de ácido solendrónico, pero si tienen los niveles de vitamina D bajos hay que suplementarlo, ¿no? Y la otra variante está en el ácido pamidrónico, en donde la aplicación es cada 2 meses y luego después de cada 2 meses, dependiendo de la edad que tenga el paciente, es la dosis que se le va a dar. Es decir, en aquellos pacientes que tienen de 2 a 3 años, vamos a tener dosis de 0.75 miligramos cada 3 meses. Y en aquellos pacientes que tienen más de 3 años, la dosis va a ser de 1 miligramo cada 4 meses. Es decir, aquellos pacientes que tienen, dependiendo de la edad que tenga el paciente, es la dosis que va a requerir y la frecuencia con la que se va a dar. A diferencia del ácido solendrónico, que es la misma dosis a cualquier edad y con una sola aplicación al año, es decir, cada 6 meses. Dentro de los efectos secundarios que pueden llegar a tener estos medicamentos, se ha visto solamente durante la aplicación, es decir, así los efectos que pueden llegar a sentir un poquito de resfriado, un poquito de cefalea, inclusive una ligero aumento de la temperatura sin llegar a fiebre. Pero en cuanto a los efectos secundarios a largo plazo, como la necrosis ósea, el que tengan después fracturas en cadera o en alguna otra parte por el uso de bifosfonatos, en los niños no se ha visto ninguna de estas complicaciones hasta el momento. Entonces, los bifosfonatos hoy por hoy son un tratamiento ideal para darle a los niños con osteogénesis imperfecta y que estos mejoren su calidad ósea y que disminuya su riesgo de fractura, inclusive la cantidad de fracturas que llegan a tener en el año, ¿no? De los niños que hemos tenido con este tipo de tratamientos pasaron de tener 3, 4 fracturas al año a ya no tener fracturas en 2, 3 años. Entonces, sí funciona bastante bien, pero obviamente hay que evaluar bien al paciente antes de dar cualquier tratamiento. Y este otro medicamento que se los puse aquí, que ahorita está un poco de controversia, el denosumab, porque ha demostrado resultados buenos, pero solamente en aquellos pacientes que ya están en la adolescencia, ya que los pacientes que todavía no llegan en la adolescencia, no se ha visto un cambio significativo en el número de fracturas que estén teniendo por año. Entonces, este medicamento todavía está hasta cierto punto como en estudio para ver en qué pacientes se pueden usar bien, las dosis adecuadas y sobre todo la frecuencia, ¿no? Con que se tenga que usar. Entonces, quizás más adelante, en unos cuantos años, podamos ya tener bien definido el uso de este medicamento y no nada más de todos los demás. Otra vez repito, hoy por hoy el uso de los bifosfonatos en pacientes con osteogénesis imperfecta
es lo mejor que podemos hacer para ayudarles a disminuir el riesgo de fractura y mejorar la densidad ósea a nivel de la columna vertebral. Bien. Y eso es en cuanto a la osteogénesis imperfecta. Ahora venimos con otra enfermedad que es la osteopetrosis. La osteopetrosis es prácticamente, pues no todo lo contrario, pero mucha de la gente la asimila como que es todo lo contrario a la osteogénesis imperfecta, ya que en la osteogénesis imperfecta los huesos son de cristal. Y aquí en esta enfermedad, osteopetrosis se define como si fuera un hueso de piedra o un hueso de mármol, siendo un hueso más duro. En el otro, la matriz extracelular es muy laxa, es decir, sus fibras no están bien unidas, y aquí tenemos todo lo contrario, hay demasiada fortaleza en el hueso. Fue descrita por primera vez en 1904 por Albert Schomburg, este alemán, en donde nos dice que hay un aumento de la densidad ósea por un defecto de los osteoclastos. Esto fue lo único que nos dijo él. Algo pasa en los osteoclastos, que son las células que me absorben o que me reabsorben el hueso, que está haciendo que precisamente no se absorba, y entonces este equilibrio que tiene que haber entre las células que me producen el hueso y las que la absorben no existe, y entonces se produce mucho hueso pero no se absorbe y empieza a haber esto, empieza a haber un hueso duro. Hasta ahorita, hasta la fecha, hay 3 tipos de osteopetrosis: la dominante, la recesiva y la ligada X, siendo las más estudiadas la dominante y las recesivas por su frecuencia. La osteopetrosis dominante también es definida como osteopetrosis maligna. Esta ocurre en la infancia, suele ser letal y su incidencia es de 1 a cada 250,000 nacidos vivos. En la recesiva, también se le llama tardía porque ocurre precisamente en la adolescencia, cuando empiezan como a darse cuenta de los síntomas. El grado de afección es variable dependiendo de la edad en la que se presente. Hay 2 tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante sobre cada una de ellas. Y la incidencia es de 1 a cada 20,000 nacidos vivos. Y ya por último, la ligada X, que esta es muy rara y realmente se tienen reportados muy pocos casos. Bien. ¿Qué es lo que pasa en la osteopetrosis? Vamos a entender primero qué es un osteoclasto, qué es un osteoblasto, para que nosotros podamos entender bien cómo funciona esta enfermedad. Hay células que son células formadoras de hueso, que son los osteoblastos. Estos me van a formar el hueso. Y a partir de estos osteoblastos se van a formar estas 2 receptores. Estos receptores me van a ayudar a que se active la célula del osteoclasto. Y el osteoclasto va a venir de un macrófago, es decir, de células fagocíticas, ¿no?, que se van a comer el hueso. Vamos a tener estos precursores de osteoclastos, y en el momento en el que se unen con estos receptores RANK y el ligando RANK, se forma el osteoclasto. Y el osteoclasto es el que me va a alisar o me va a destruir el hueso para que se esté creando siempre hueso nuevo, hueso nuevo, hueso nuevo, ¿no? Que no esté el hueso viejo ahí. Y entonces existe un equilibrio entre las células formadoras de hueso y las células que me lisan o que me deshacen el hueso. ¿Y qué es lo que pasa en esta enfermedad? Pueden pasar 2 cosas. Uno, que el osteoclasto no se forme bien, es decir, que hay un defecto en los receptores RANK, ya sea en el receptor o en el ligando, y entonces si el defecto ocurre aquí, no se forman los osteoclastos o se forman muy pocos osteoclastos, y entonces llamamos esto nosotros osteopetrosis pobre en osteoclastos, porque el defecto está aquí en estos receptores. Y entonces si no se forman osteoclastos, va a haber demasiada actividad formadora de hueso
y la otra no va a haber. Y entonces de tanto hueso que se forma, empieza como a ver, bueno, todas las manifestaciones que vamos a ver ahorita. Y va a haber otro tipo en donde sí se forman los osteoclastos, es decir, no tenemos ningún defecto acá en los receptores, sino que tenemos un defecto. Los osteoclastos se forman perfecto, tienen buena cantidad de osteoclastos y todo, pero tenemos un defecto en los genes que me van a codificar a las enzimas que van a alisar el hueso, ¿sí? O sea, tenemos la célula que me va a alisar el hueso y la otra, las enzimas que se forman en esa célula y me alisan el hueso, ¿no? Entonces, pobre en osteoclastos, no se forma el osteoclasto como tal y el rico en osteoclasto está formado, pero hay una alteración en las diferentes enzimas que puede haber, ya sea en la anhidrasa carbónica, en el cloro, ahorita vamos a ver. Como hay un aumento de la producción de hueso, vamos a tener varios datos clínicos importantes. Se forma tanto hueso que el canal medular se va cerrando, o sea, el hueso se forma tanto hacia afuera un poco y hacia adentro. Entonces, todo el canal medular se cierra y son los huesos de esta apariencia. Si se fijan, este hueso no tiene canal medular. Los poros o, pues sí, la matriz extracelular del hueso, a diferencia de los tejidos imperfectos en donde está separada, aquí está demasiado junto y empieza a ver estos pequeños como infartitos óseos, porque en donde debe estar el vaso sanguíneo del hueso, está tan cerrado el espacio que ese vaso sanguíneo se aprieta y deja de haber circulación y entonces empiezan a ver varios de los datos que vamos a ver ahorita. Uno, el principal dato de estos pacientes es que va a haber una anemia y una trombocitopenia precisamente porque ya no tienen canal medular. Entonces, como no hay un canal medular, no se están produciendo estas células hematopoyéticas. Acuérdense que el hueso es una de sus principales funciones, ¿no? Producir las células hematopoyéticas. Entonces, no se producen y empiezan a tener estos niños una anemia, una trombocitopenia y todo lo que conlleve esto, como son equimosis o sangrados frecuentes, que tengan una producción hematopoyética extraósea. Entonces pueden tener una hepatomegalia, una esplenomegalia, porque estos son los que me están formando y ahora los glóbulos rojos, los trombocitos, todo esto. Me puede haber infecciones frecuentes precisamente por este déficit en las células sanguíneas. Y curiosamente, a pesar de que hay un déficit en la anemia y en las plaquetas, va a haber un aumento transitorio en los leucocitos, porque estas células van a estar inmaduras. Entonces, como son células inmaduras, se van a empezar a aumentar, 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 aumentar. El hueso, a pesar de ser un hueso duro, es decir, que tiene una rigidez importante, esa misma rigidez hace que sea menos flexible el hueso y como le quita la flexibilidad al hueso, entonces empiezan a tener también fracturas, como en la osteogénesis, ¿no? Que se están fracturando. Solamente que las fracturas en la osteopetrosis no son tan frecuentes y suelen ser por motivo poco comunes. Por ejemplo, no sé, que se estén poniendo el suéter y se fracturen o que apenas se apoyen en algún lado y se fracturen, precisamente por esta pérdida de la flexibilidad que tienen. El hueso, como les comenté, empieza a crecer tanto o a osificarse tanto que todos los orificios que llegamos a tener que son naturales en los huesos, por donde emergen, por ejemplo, los pares craneales, se empiezan a obliterar, se empiezan a cerrar y entonces empezamos a tener compresiones nerviosas. Y de los principales nervios que se afectan es el oftálmico. Entonces son pacientes que empiezan a perder un poco ahí la capacidad visual, empezamos a tener compresión del trigémino, del nervio facial, con todo lo que esto me conlleve, ¿no? También hay convulsiones en los niños, como el hueso empieza a hacer un arresto de calcio extracelular, empieza a haber una hipocalcemia, entonces esta hipocalcemia les da convulsiones a los niños y la literatura nos dice que cuando tenemos un niño, un neonato, con convulsiones por un déficit de calcio,
lo primero que tenemos que pensar, o al menos de los diagnósticos iniciales que hemos de pensar, es en la osteopetrosis. ¿Qué hallazgos vamos a tener aparte de este cuadro clínico? Vamos a tener hallazgos radiográficos en donde la densidad de los huesos se ve súper aumentada. Si se fijan, se ven los huesos muy radioopacos. Vamos a tener un ensanchamiento de las metáfisis distales, que es lo que se llama la deformidad en matraz de Erlenmeyer. O sea, si recuerdan, el matraz es como delgadito del cuello y ancho de la base. Entonces, así se empiezan a ver los huesos aquí con deformidad de matraz de Erlenmeyer. Empezamos a ver las epífisis también más radioopacas que el resto del hueso. Empezamos a ver estas líneas, que se llaman líneas de Klein, que son líneas de detención del crecimiento. En las radiografías de cráneo vemos las partes donde van los orificios, ya sea de la vía aérea, es decir, los cornetes se encuentran osificados, los senos paranasales y todo esto se encuentra osificado, empieza a haber una macrocefalia, entonces también el cráneo se ve muy grande. En la radiografía de columna podemos ver este efecto que se llama efecto de sándwich, en donde las plataformas articulares se ven muy radiopacas, es decir, si se fijan, se ve como muy blanca la plataforma inferior, muy blanca la plataforma superior, y me da ese efecto que la literatura menciona que es como un sándwich, ¿no? Como una capa arriba y una capa abajo. Bien, ¿y qué podemos hacer por estos niños que tienen una afectación tan grave, precisamente por todo lo que implica que no se estén produciendo todas las células hematopoyéticas? Bueno, pues afortunadamente se puede hacer un trasplante de médula ósea, pero el trasplante de médula ósea, los únicos que son candidatos a esto son los pacientes que tienen la forma autosómica recesiva. Todos los que tienen la autosómica dominante o la ligada X, o que tienen una alteración, sobre todo aquellos que tienen la alteración en los receptores RANG o el ligando RANG. Estos no son candidatos al trasplante de la médula ósea, ya que realmente no va a ser el cambio que necesitamos para que los osteoclastos se estén produciendo bien, ¿no? Este trasplante de médula ósea obviamente es con el protocolo establecido, con todos los cuidados que se deben de tener después del trasplante, con los medicamentos y todo. Y realmente les va muy bien a estos niños cuando son detectados a tiempo. Recordando que la autosómica recesiva es la que se presenta durante la adolescencia. Entonces realmente si alcanzan a estudiar a los niños para que se encuentre el diagnóstico y puedan empezar un tratamiento en la que es autosómica dominante, como es de inicio muy temprano, es decir, es desde que nacen ya están teniendo las convulsiones, ya están teniendo la anemia, la trombocitopenia, tienen los sangrados. Son pacientes que fallecen muy chicos y entonces como fallecen muy chicos no alcanzan a tener un tratamiento de trasplante ni de otra cosa. En aquellos pacientes también que tienen la autosómica recesiva y la ligada X, tenemos que dar tratamiento complementario con lo del calcio. Acuérdense lo que les mencioné, hay una hipocalcemia. Tenemos que tener los niveles séricos de vitamina D también bien establecidos. Sin embargo, en la literatura aún no nos reportan cuál es la cantidad óptima de vitamina D, pero realmente lo que se ha reportado hasta el momento es que sea arriba de 30 nanomoles sobre litro, ¿no? Y todo lo que implique en el tratamiento sintomático, es decir, aquellos niños que estén teniendo compresiones nerviosas, bueno, hacer la descompresión nerviosa. Aquellos que estén teniendo fracturas de repetición, pues tratar la fractura, entendiéndose que dependiendo del hueso es el tipo de tratamiento que debe llevar la fractura, o no sé, la esplenomegalia o cualquier otra cosa que estén teniendo, pues tratar esa parte. Es decir, el tratamiento sintomático va a depender mucho de la edad del paciente y de qué afectación esté teniendo en ese momento. Bien, estos niños tienen que tener un monitoreo precisamente porque no solamente es por el trasplante de la médula ósea, sino por todo lo que implica las alteraciones séricas del calcio, del fósforo, de la creatinina, de la función renal, de la paratormona, de todo esto, ¿no? Entonces,
Estos niños tienen que tener un control constante, un monitoreo, a pesar de que estén en tratamiento. Dependiendo de lo que queramos monitorizar, es cada cuándo se va a hacer. El calcio, el fósforo y la vitamina D, la paratormona y una biometría hemática completa se van a hacer cada 6 a 12 meses, es decir, 1 o 2 veces al año. Y aquellos que tengan control con la terapia de vitamina D o calcitriol tienen que tener un control sérico cada 3 meses. Igual, aquellos que estén con calcitriol, pues tienen que tener su control de creatinina sérica cada 3 meses, ¿no? Y los demás son solamente cuando se empieza a hacer el diagnóstico. Y bien, a manera de resumen, les quise poner esta tabla para que nosotros podamos darnos cuenta, uno, cuáles son los genes que me van a afectar, cuál es el defecto que me va a presentar el osteoclasto, qué características y sobre todo qué tratamiento va a llevar, ¿no? Entonces, si se fijan, gran parte de los genes que me van a afectar van a poder ser atendidos mediante trasplantes de células de médula ósea o células hematopoyéticas. Afortunadamente pueden ser tratados y la mayor cantidad de pacientes van a ser en aquellos que esté afectado la paciente, o sea, que los pacientes tengan una afección autosómica recesiva, es decir, aquellos que no van a, que van a demostrar la forma tardía o en la adolescencia, ¿no? Aproximadamente el 80-85% de estos pacientes son los que van a tener la forma autosómica recesiva y solamente aquellos que van a tener la autosómica dominante van a ser un 5%, un 7% y el otro porcentaje pequeño para los de lo ligado a X. Y si se fijan, todos aquellos que están en la autosómica recesiva, su defecto va a estar no en que no se forme el osteoclasto, sino en todas las enzimas que me van a hacer que no se degrade el hueso, ya sea en la secreción de la bomba de protones, en aquellos que tengan los canales de cloro o que no esté funcionando la anhidrasa carbónica, es decir, cualquier alteración enzimática como tal en el osteoclasto, ¿no? Y las manifestaciones clínicas pues van a presentarse también precisamente dependiendo de cuál sea el defecto que se esté presentando. En aquellos pacientes, este es el que quiero hacer como hincapié, en aquellos pacientes que tengan un defecto en la anhidrasa carbónica, van a tener no solamente problema en el hueso, sino que son aquellos pacientes que también tienen una acidosis tubular renal, van a tener afectación cerebral con calcificaciones, que son los, perdón, que son los que vamos a tener que tratar todavía de manera más multidisciplinaria que los demás, ¿no? Ya que los demás solamente van a ser manifestaciones óseas como tal. Bien, y con esto concluyo. Muchas gracias. Les dejo mis datos para cualquier pregunta. Estoy en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez y les dejo mi correo. Gracias de antemano.